Los saluda Noel Alvarado y ya le tenemos toda la información más importante de las últimas horas. Bienvenido a las noticias en corto de este 8 de enero del 2021. La economía en México se recuperará hasta el 2026, así lo pronostica el Fondo Monetario Internacional. Esto en México, dice. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, anticipó que la economía de México no regresará a los niveles previos a la crisis de la pandemia hasta antes del 2026. En tanto, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que es necesario que el país atienda sus problemas institucionales y estructurales para apoyar la etapa de recuperación económica. Argumentó que el propósito de esta corrección interna es contribuir a que la economía tenga un ajuste ordenado y se pueda mejorar la actividad productiva dañada por la pandemia del coronavirus. Sobre el tema, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, calculó que una vez que se haya vacunado el 70% de la población contra el COVID-19, el gobierno podrá diseñar una estrategia de recuperación económica post-pandemia. En otro tema, con la finalidad de garantizar que los mexicanos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de este año, el Instituto Nacional Electoral reforzó la atención al público en los módulos de credencialización de todo el país. Además, le informa en otro tema que al inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en Marabatío, Michoacán, y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad contempla la atención de las causas que generan la violencia con una política que garantice a las familias el acceso a los alimentos, la atención del derecho a la salud, el derecho a la educación, es decir, que nadie tenga motivo para incurrir en conductas antisociales. Agregó que por ello el gobierno federal garantiza los recursos suficientes para estas acciones con un firme combate a la corrupción. No más dispendio del dinero público, los recursos son para la seguridad y también son para el bienestar del pueblo, aseguró Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Y en información relacionada con la metrópoli, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se mantiene de manera indefinida el semáforo epidemiológico en rojo en la capital del país ante la elevada ocupación hospitalaria y los casos positivos que se han dado por COVID-19. Dejó en claro que no se recurrirá a la represión para hacer que se cumplan las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, porque se confía en la ciudadanía que en su mayoría han sido responsables en esta pandemia. Sobre el mismo tema, la siguiente semana el Estado de México seguirá en semáforo epidemiológico rojo con la finalidad de disminuir el ritmo de contagios para proteger la salud de los mexiquenses y salvar más vidas, ya que los niveles de ocupación hospitalaria se encuentran en un 83%, esto lo dijo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Y también le informo que la Secretaría del Estado de México informó que alrededor de las 14 horas se registró una fuga de gas LP en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, por lo que la Comisión Interna de Protección Civil aplicó los protocolos de prevención y solicitó la presencia de Protección Civil y Bomberos de Toluca, quienes detectaron que se trataba de un escape en la tubería del área de gobierno, por lo que de inmediato cerraron válvulas y evacuó al personal del edificio. En otro tema le informo que ante la difícil situación económica que se vive en la Ciudad de México por la pandemia provocada por el COVID-19, durante el mes de enero se apoyará todo tipo de restaurantes con una excepción del pago de impuesto sobre nómina siempre y cuando los propietarios y administradores de los mismos mantengan los empleos. Esto lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En tanto, los apoyos anunciados este viernes por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de condonar el impuesto sobre nómina por el mes de enero a los restauranteros y de entregar 2.200 pesos a sus trabajadores son insuficientes, advirtieron
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, así como los directores de cadenas de restaurantes y la Asociación Mexicana de Restaurantes. También en información relacionada con la seguridad pública y la procuración de justicia, un menor de 4 años de edad fue rescatado por autoridades capitalinas luego de ser víctima de maltrato físico, psicológico y ser utilizado por su padrastro para extorsionar a su abuela materna. La denunciante afirmó que solicitó ayuda a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes, pero tras intervenir se logró rescatar a este pequeño. Con esto también le informo que después de 5 meses de arresto y encarcelamiento, un supuesto jefe de una organización delictiva conocida como los Rodolfos, identificado como Gerardo N., fue puesto en libertad por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con esto concluimos las noticias en corto. Los invito a que me escuchen de lunes a viernes por el 760 de AM ABC Radio México al mediodía y también a las 18 horas. Además, los domingos a las 16 horas, donde les doy a conocer la información más importante. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube y también en Instagram, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Con esto concluimos las noticias en corto. Nos escuchamos y nos vemos